entonces iniciamos con la clase. Déjame de una buena vez te pongo tu asistencia. Em, ya nada más me faltaría tu participación, que me la vas a dar seguramente ahorita, y tus anotaciones. Y hasta ahorita, nada más para que tengas una idea, de esta materia tienes 82, pero seguramente con la participación y em, con tu participación, seguramente vas a alcanzar una calificación más alta. Entonces, nada más como comentario, ¿sale? Bueno, entonces continuamos. Vamos a trabajar sobre estos modelos de enseñanza, perdón, sobre estos enfoques didácticos de aprendizaje basados en problemas o de aprendizajes, hoy se me olvidó, pero es en proyectos, em, el estudio de caso y el aprendizaje colaborativo. ¿Sale? Am, Pues adelante, coméntame algo de lo que te quedó claro o de lo que tú comprendiste con respecto a esta lectura. Bueno, pues para mí el aprendizaje colaborativo Ajá, es lo principal porque son los métodos y las estrategias que los profesores buscan para sus estudiantes. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan crear su propio desarrollo, pues, de sus diferentes habilidades, ajá, donde cada estudiante es responsable de sus aprendizajes. Y como lo mencionaba ahí, el aprendizaje basado en problemas, pues en este caso bueno, el problema se los da el docente y pues los estudiantes o uno como estudiante tiene que buscar la solución o la mejor manera de poderlo solucionar, ujú, pues investigando y indagando entre muchas investigaciones. ujú, Y pues como ahí lo dice, es colaborativo, pues se hace de dos o más personas ajá, para que pues puedan dar sus diferentes opiniones y trabajar como equipo. Pues en el aprendizaje por proyectos es la investigación que normalmente se hace investigando para conseguir una respuesta a algo. ajá. Y pues el estudio de casos pues es lo mismo, son investigaciones para desarrollar las habilidades del grupo o de los estudiantes, resolviendo sus problemas o preguntas que tengan. Ok, ya se nos fue Viviana. Pero, bueno, esperamos un ratito. Un momentito. Creo que te nos fuiste de repente, compañera. Ay, es que el internet está medio feo. No, sí, sí te creo. Están, luego tenemos problemas así con el internet. Yo igual me pasa, fíjate, me pasa en el sentido de que también estoy en una comunidad, bueno, cerca de Apizaco, pero de repente como que se va o se roban el cable y ya me quedo sin internet. Pero bueno, no sé si tengas algo más que comentar. No, de mi parte no. Ok, bueno, entonces nada más como para ir recapitulando, nada más como para ir recapitulando y puedas tomar tus anotaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda o algo que comentar, algo que comentar con respecto a estos temas, pues los podamos tomar en cuenta esas participaciones. ¿Sale? Pues nada, efectivamente, bueno, dentro de la lectura está el aprendizaje avanzado en problemas o el ABP, ¿no? Que se supone que nosotros deberíamos de estar trabajando dentro de nuestros espacios, ¿no? Dentro de nuestros espacios educativos o que podríamos trabajarlos dentro de nuestros espacios educativos en nuestra práctica docente. Em,
algunas veces aquí en este espacio educativo hemos puesto algunos problemas ligados, digamos, basados en la vida real, ¿no? Pero que no los aterrizamos, que solamente los teorizamos. Entonces, en este sentido, em, se intenta que podamos usar precisamente este aprendizaje basados en problemas, ¿no? Para resolver algún problema con respecto a el espacio real de la vida, ¿no? En este sentido, hay un poco de historia con respecto al aprendizaje basado en problemas y se supone que o comenta que son precisamente metodologías que nacen en las escuelas de medicina en Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá para precisamente o con el objetivo de mejorar esta calidad de la educación médica, ¿no? En este sentido de que la medicina tiene que ser lo más, lo más cercana a la realidad posible porque, pues bueno, su trabajo, su praxis es precisamente eh, eh, tiene que ver con la salud humana, ¿no? En ese sentido, los profesores lo que intentan es proponer problemas de la vida real, ¿no? Donde puedan influir no solamente un área, sino varias áreas del conocimiento, ¿no? Y que puedan dar precisamente esta solución a este problema, ¿no? En ese sentido, el aprendizaje basado en problemas es esta metodología centrada, ¿no? En esta reflexión que van a seguir todos los alumnos para llegar a una solución de un problema planteado por el profesor. Eh, bueno, no sé si conozcas, podría poner como referencia una serie que antes pasaba, no sé si ahora esté pasando, se me hace que ya no, pero antes pasaba o se puede encontrar en YouTube, que era la del Doctor House, ¿no? Y me parece que es un ejemplo como un poquito práctico de cómo llegaba un paciente y ese paciente tenía cierta sintomatología y entonces lo primero que hacían después de la revisión era precisamente tener reunión de los médicos más eh, prodigiosos de del hospital, ¿no? Y conjeturar, ¿no? Conjeturar, hacer unas conjeturas de las posibilidades de lo que tenía el paciente o la paciente, ¿no? En ese sentido, había un proceso de reflexión y un proceso de investigación de acuerdo también a, a la experiencia que ellos tenían. Me parece que el aprendizaje basado en problemas tendría que ser más o menos en este sentido, ¿no? El profesor viene y pone un problema, ¿no? Que tiene que ver con la vida real y entonces hay que conjeturar o hay que reflexionar sobre cómo se puede trabajar. Por ejemplo, en la educación podríamos trabajar un problema de aprendizaje o digamos, cómo vamos a dar clases o cómo vamos a poder comunicarnos en este sentido del aprendizaje con un niño que tiene capacidades diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es precisamente un examen diagnóstico, como en los médicos, y después buscar la manera de cómo encontrar algunas estrategias didácticas o algunas metodologías pedagógicas para poder acercarnos a este niño o a esta niña, ¿no? Justamente a mí me pasaba algo con respecto a un niño en bachillerato que pues bueno, uno piensa que todos son
digamos, en ese sentido, todos tienen todas sus capacidades, no todos tienen sus capacidades y me pasó que en algún momento llegó este muchachito y empiezo a hacer mi examen diagnóstico de todos los niños y cuando me doy cuenta, este niño estaba volteado hacia el contrario, ¿no? No de frente a mí, sino hacia el contrario. Y entonces, bueno, eso implicaba de que pues él estaba, eh, eh, digamos, en un mundo diferente al que yo estaba, ¿no? Entonces ahí es como un problema y cómo se resuelve ese problema, ¿no? Tuvo que haber mucha plática, mucha charla, mucho compartir con ellos, ¿no? Para que al final de 2, 3 semestres él empezara pues a estar de frente y a conversar con los otros y con las otras. ¿No? En ese sentido, se plantea precisamente un problema que tiene o digamos, un aprendizaje del mundo real mediante un problema, ¿no? Donde estos alumnos o alumnas apliquen los conocimientos de diferentes áreas para resolver ese problema. Este problema puede ser real o puede ser ficticio, ¿no? En ese sentido, el docente no da la clase, es decir, no da una clase magistral, sino lo que hace es precisamente que los alumnos, los estudiantes, sean los protagonistas del aprendizaje, ¿no? En ese sentido, la responsabilidad de resolver los problemas o inconvenientes son precisamente en parte o en una parte más activa de los alumnos, ¿no? Y eso trae un aprendizaje mucho más directo con respecto a los temas que se están viendo dentro de la universidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en planeación y estrategia de enseñanza, bueno, algo así en un aprendizaje basado en problemas es precisamente en este sentido de que nosotras aún no planeamos, ¿no? Pero que se les pide que hagan una planeación, ¿no? Y entonces en ese sentido es un aprendizaje basado en problemas. ¿No? Quizás en algún momento o en algún otro espacio, alguna o alguno de los alumnos podría decir, pero esa es responsabilidad del profesor que nos enseñe cómo se planea, ¿no? Pero en realidad en este sentido, del aprendizaje basado en problemas, no es precisamente que el profesor dé todo, ¿no? Sino que solamente de las pautas y los estudiantes o las estudiantes puedan precisamente desarrollar esa competencia de investigación. Seguramente también les está pasando ahorita en investigación educativa con digamos, este intento de realizar su tesis, ¿no? Cómo ir armándola, cuáles son los temas que van a trabajar, cuál es la línea que van a seguir para la creación de la tesis, el esqueleto que están armando, es decir, todo eso son problemas, ¿no? Todos esos son problemas y van a salir muchos cuestionamientos. El profesor entonces estaría ahí para resolver o intentar dar línea o intentar dar la respuesta a esos cuestionamientos, como por ejemplo, cuál es el contexto, ¿no? ¿Cómo es que yo trabajo mi contexto o cómo es que relato mi contexto en este sentido de la investigación que estoy haciendo? O cómo voy a hacer las encuestas, las preguntas, etcétera. No, en ese sentido, el aprendizaje basado en problemas.
Bueno, entonces, el aprendizaje basado en problemas tiene genera, desarrolla en el alumno o trabaja diversas competencias, ¿no? Que se destacan las siguientes. Bueno, las destaca Miguel en el 2005, que es precisamente la resolución de los problemas, la toma de decisiones, nos permite tomar decisiones, el trabajo en equipo, podemos estar trabajando en equipo con otros y otras, ¿no? Y las habilidades de comunicación, es decir, estamos en constante debate, estamos en constante comunicación, podemos argumentar, presentar la información, etcétera, ¿no? También el desarrollo de actitudes y valores, ¿no? En este sentido de que todos y todas estamos precisamente compartiendo esta información o intentando resolver esta información. La identificación de los problemas más relevantes, la conciencia de que nosotros mismos estamos aprendiendo. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante en el sentido de comprender que efectivamente yo estoy aprendiendo, ¿no? Digamos que ahora no se va por una calificación, sino se va por un aprendizaje. En ese sentido, yo tengo conciencia de que efectivamente estoy aprendiendo el tema o los temas que tienen que ver con respecto a, pues al problema que estoy trabajando, ¿no? Eh, o a la asignatura que estoy trabajando o al tema que estoy trabajando, ¿no? Entonces es importante tener esa conciencia. También es importante la planificación, ¿no? La planificación de las estrategias que vamos a utilizar para aprender. Es decir, si se pone un problema, ya sea real o ficticio, bueno, ¿de qué manera voy a resolver ese problema o ese inconveniente? ¿No? Entonces tengo que hacer una planeación. Y en este sentido, nosotros como pedagogas o como pedagogas tenemos precisamente que, pues que hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Es decir, esa planeación. Cuando nosotras ingresamos a un grupo, lo primero que tenemos que hacer, la primera cosa que tenemos que hacer es precisamente un diagnóstico del grupo, ¿no? Un diagnóstico del grupo, es decir, necesitamos precisamente saber con qué grupo vamos a trabajar, ¿no? Y recuerden que este grupo, este diagnóstico puede ser inicial o puede ser puntual, ¿no? Es decir, podemos hacer un diagnóstico general inicial de todo o podemos hacer un diagnóstico puntual de alguna parte. Y en ese sentido me va a permitir poder planificar las estrategias que se van a utilizar para aprender. Otra otra competencia que se adquiere es precisamente el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con esta parte de poder reflexionar sobre los conocimientos que estamos adquiriendo, ¿no? De poder reflexionar sobre los conocimientos que estamos adquiriendo y tener conciencia precisamente de que son correctos esos conocimientos. Además, en este sentido del pensamiento crítico, es, uno está precisamente en este proceso de construcción, ¿no? De autoconstrucción. Porque se supone que los doctores, digamos, la gente que está dando clases de medicina, pues ya sabe, ¿no? Tiene todo el conocimiento. Entonces, en ese pensamiento arcaico, en ese pensamiento no crítico, podríamos decir, no, pero yo vengo a estudiar para aprender y el que me tiene que enseñar es el profesor. No tengo que venir yo a hacer todo el trabajo, ¿no? Y entonces estamos siendo anticríticos. Es decir, no nos damos cuenta que efectivamente si yo me enfoco o si yo me enfrento a la realidad, voy a poder resolver o voy a poder tener un aprendizaje mucho más, eh,
pues con mucha más competencia, es decir, va a ser mi aprendizaje porque yo lo descubrí, porque yo lo construí y que a lo mejor es un aprendizaje que el propio profesor o la propia profesora me puede compartir, pero en ese sentido de compartir y de que yo no lo he probado, de que yo no lo he aplicado en la realidad, pues me queda como un conocimiento teórico o como un conocimiento que está ahí o en realidad no es un conocimiento más que solamente una mera información, ¿no? Y en este sentido el aprendizaje basado en problemas, el profesor viene, pone un problema, hacen sus equipos, los equipos empiezan a buscar las soluciones, ¿no? Hay un proceso de reflexión, hay un proceso de toma de decisiones, hay un proceso de comunicación, de identificación del problema, de toma de conciencia de que estoy aprendiendo, etcétera, etcétera. Y entonces no tiene la responsabilidad del profesor, ¿no? Esto que estoy comentando es específicamente en estos grados de licenciaturas, ¿no? De licenciatura para arriba. Nosotros como licenciados o como licenciadas necesitamos precisamente ser críticos, ¿no? Tener un pensamiento crítico, aprender de esa manera. Es decir, nosotros debemos de tener en cuenta que el aprendizaje es responsabilidad de, pues ahora en gran parte de nosotros, ¿no es cierto? O de nosotras. Es decir, tenemos precisamente esta responsabilidad de autoaprendizaje y en ese sentido es la siguiente competencia que menciona Miguel, ¿no? El aprendizaje autodirigido. Es decir, aprendo. Yo aprendo porque busco más cosas sobre el tema, porque busco otros espacios, es decir, porque estoy precisamente pues aprendiendo para manejar ese conocimiento en la vida. Y una competencia más es precisamente estas habilidades de evaluación y de autoevaluación. Es decir, yo tengo la capacidad entonces en toda esta obtención de competencias de autoevaluarme, de saber cuánto es precisamente lo que yo sé. Y en ese sentido vamos a ver un poquito más de evaluación en planeación más tardecito, ¿no? En el sentido de que hay varios agentes de evaluación que interfieren en nuestro aprendizaje, ¿no? Sin embargo, en este aprendizaje basado en problemas, nosotros debemos de tener esa capacidad de autoevaluarnos de manera crítica, ¿no? De saber en qué estamos fallando para que eventualmente podamos precisamente tener la conciencia de cuánto hemos estado aprendiendo. Y este aprendizaje basado en problemas también me genera una siguiente competencia que es el aprendizaje permanente, ¿no? Siempre estamos en constante aprendizaje, siempre estamos en constante aprendizaje en este sentido de que si hablamos del aprendizaje basado en problemas, bueno, en la vida cotidiana o en la cotidianidad siempre tenemos problemas, ¿no es cierto? Y hay que estarlos resolviendo de alguna manera. Bueno, otros autores como Benito y Cruz dicen que favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. Y eso es correcto debido a que nosotros en este proceso de problemas cotidianos siempre estamos razonando o siempre estamos creando nuevas cosas pues para resolver dichos problemas, ¿no? Que favorece el desarrollo en cuanto a la búsqueda y el manejo de la información. Desarrolla también habilidades de investigación y les permite a los alumnos precisamente averiguar, comprender qué es lo que pasa con respecto a esta solución más adecuada del problema.
En ese sentido, el alumno tiene que ser o debe de tener o debe de comprender que debe de estar relacionado con el mundo real, pues porque el mundo real es el que requiere precisamente la solución. Y esta solución no es una solución única, es por ejemplo como en las matemáticas. En las matemáticas hay una solución, digamos, estandarizada, pero que se puede llegar a la solución por, por muchos métodos o por muchas vías, ¿no? Entonces, en este sentido, el aprendizaje basado en problemas, quizás lo que está en el libro es una solución tal, pero en ese proceso de investigación o de solucionar el problema por parte de los alumnos, se dan cuenta que existen otras soluciones o que el propio profesor, al ver las soluciones, también se da cuenta de que hay más soluciones o que hay otras posibilidades de solucionar el problema. Em, que el problema no va a ser estructurado, es decir, no se les va a dar todos los pasos, sino más bien va a estar con una estructura incompleta o va a estar difuso. Lo que el alumno tendría que hacer es precisamente pues unir ese puzzle o ese rompecabezas, digamos, para llegar la, eh, a la solución. El otro es que debe de ser motivador para el alumno y que tenga relación directa con lo que está estudiando, ¿no? Es decir, que se le ponga un problema real de lo que está estudiando. Ahora, no se resuelve de forma trivial, ¿no? Ni con la aplicación de fórmulas. Puede cambiar conforme se le añade más información. Esto me da como la idea también de la tesis. En la tesis es muy probable que cuando ustedes la empiecen a hacer, o si ya la están haciendo, seguramente van a tener un montón de dudas y van a tener un tema, y ese tema quizás al final sí hay relación con lo que están contando, pero el tema es otro, ¿no? Pero que ustedes se van a ir dando cuenta en este proceso de, pues precisamente de estar haciendo ese documento. Y como es bastante complejo en este sentido el aprendizaje basado en problemas, requiere precisamente colaboración, ¿no? Es decir, que cada uno de los integrantes del equipo tienen que hacer sus aportaciones con respecto a, pues precisamente a lo que este problema implica, ¿no? Bien, y bueno, en este sentido, las características del aprendizaje basado en problemas es precisamente em, que es activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado al aprendizaje, independiente, motivador, ¿no? Y que tiene algunas características, como por ejemplo, responde a una metodología centrada en el alumno, es decir, el alumno es el que crea en este sentido su aprendizaje, en esta idea del constructivismo, ¿no? Que los alumnos pueden trabajar en pequeños grupos, ¿no? Por ejemplo, 5 alumnos que puedan resolver o, digamos, apropiarse del conocimiento que ellos mismos están trabajando, que se favorece en estos pequeños grupos esta interrelación con estas distintas materias académicas, es decir, hay una relación directa de la construcción del conocimiento con respecto a precisamente a las materias que se están llevando eh, en las clases, ¿no? Y que finalmente se puede utilizar como estrategia dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
se puede aplicar en un solo aspecto o digamos, en una sola materia o en todas las materias, en un solo curso o en todos los cursos, en un solo momento o en todos los momentos como parte fundamental del aprendizaje, ¿no? Bien, no sé si tengas alguna pregunta, compañera. Pues no, solo que como lo mencionaba, que sí realmente yo pensaba que pues no se practicaba, pero ahorita que nos da el ejemplo de las planeaciones y eso, pues sí tiene razón. Aunque no lo veamos, sí lo practicamos o lo vamos construyendo. Por ejemplo, Claro, en este caso, el aprendizaje basado en problemas. Como decía, nunca habíamos hecho una y entonces nos ponen a hacer una, solo nos enseñan más o menos una. ujú, Con base a eso, nosotros buscamos la resolución para poderla hacer. es correcto. Sí, sí, digamos que en ese sentido, bueno, nosotras a veces como bien lo dices, no nos damos cuenta, pensamos que el conocimiento viene solamente del profesor o que es su responsabilidad, ¿no? No porque lo piense de usted, sino porque he tenido encuentros con algunos alumnos que dicen precisamente eso, ¿no? Pues es que yo vengo a la escuela a aprender y el que me debe de enseñar pues es usted. ¿No? En ese sentido, yo no tengo por qué esforzarme, yo no tengo por qué hacer nada, tengo que venir y escribir y hacer nada más lo que usted nos enseña. Pero en realidad, el aprendizaje, sobre todo en esta parte de la universidad, ¿no? En la parte de los niveles inferiores, sí hay que estar más presente nosotros como docentes, ¿no? Porque estamos en esa construcción del compartir de su aprendizaje. Pero está precisamente, estamos precisamente en ese sentido de, de trabajar en la universidad, de trabajar con los, los alumnos en este sentido de que ellos ya tienen que construir, ellos ya tienen que um, hacer sus investigaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que hacen ustedes, ¿no? No se comprende un tema del todo porque las lecturas vienen un poco densas o vienen un poco pesadas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? No me espero a la clase, ¿no? Sino voy realizo una pequeña investigación para ver si puedo comprender el tema, ¿no? Si me queda mucho más claro o si me da una dirección o una idea de lo que vamos a tratar. En ese sentido, digamos, el aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, yo platicaba con una compañera, ella es arquitecta y, bueno, ahorita se dedica a su ramo, pero también dio clases en sus inicios y ella comentaba algo en lo que yo también estoy muy de acuerdo, que decía, bueno, de primero a tercer año uno llega, o de primero a tercer semestre o cuatrimestre uno llega y da todo, ¿no? Son monólogos, es decir, el profesor es el que habla, es el que dice, es el que comparte. De tercero a sexto cuatrimestre o semestre, entonces ya es mitad y mitad, ¿no? En este sentido de irlos dejando. El profesor da una parte digamos, el discente es el que investiga la otra parte, ¿no? En ese sentido de irlos dejando. Y el de sexto a noveno semestre, ¿no? O de séptimo a noveno, el alumno es el que tiene que hacer todo, ¿no? Es decir, el profesor solamente va acompañando, ¿no? Y en ese sentido es, digamos, una manera de hacerlo, ¿no? Y me parece muy bien porque entonces se empieza a construir precisamente esta independencia del alumno, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eso sería con respecto al trabajo basado en problemas.
Vamos a ver un poquito así rápidamente del aprendizaje por proyectos, ¿no? También trae un poquito de historia que comienza más o menos en los 50, 1850, en estas escuelas de arquitectura de Europa. Y bueno, la historia seguramente ya la leímos. Vamos a ver la definición, ¿no? Tiene tres definiciones del aprendizaje por proyectos. La primera es de Kilpatrick, ¿no? En 1918. Que dice que es la aplicación en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos. Adquisición de habilidades y conocimientos a través de desarrollos de proyectos reales que, bueno, si nos damos cuenta en esta lectura es muy parecido a la de basado en problemas, ¿no? Solamente que aquí son proyectos, es decir, lo que se hacen es una aplicación de un proyecto. Por ejemplo, si yo les dejara en esta misma idea de la planeación, ¿no? Que en planeación y estrategia de enseñanzas, el proyecto final les hubiera dicho, es que el proyecto va a ser una planeación ya en orden. Me van a hacer una planeación ya en orden, de una materia en orden, ¿no? De una, la que sea. Y entonces ustedes tendrían que hacer ese proyecto. También tiene que ser, es de la vida real, ¿no? En ese sentido, ustedes van a hacer esa planeación desde el inicio en una escuela real, con un nombre real, con lo que se va a dar en esa, digamos, ni siquiera en todo el año, solamente en un periodo, digamos, de evaluación, del primer momento, ¿no? Desde el momento cero de inicio de clases hasta el primer momento de la evaluación. Esa planeación solamente. ¿No? Y entonces eso sería un proyecto, ¿no? Sería un proyecto, es decir, yo tengo que hacer la investigación, yo tengo que ir a mis planes y programas, yo tengo que ir a mi mapa curricular, yo tengo que adecuarme en este sentido del nuevo mapa curricular y las nuevas normas con respecto a la realización de la educación, ¿no? Y entonces a bajar mi documento donde voy a ir haciendo mi planeación, ¿no? Donde voy a ir haciendo mi planeación. Y entonces no sería una hoja de planeación, si no sería quizás 20, 30 o más hojas de planear precisamente este proyecto, ¿no? Y a lo mejor dentro de ese proyecto final, lo que se haría es precisamente una exposición de ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí está un proyecto, ¿no? También es un problema basado digamos, es un aprendizaje basado en problemas porque es un problema que tienen que resolver, pero yo ya lo estoy tomando ahora como un proyecto, ¿no? Es decir, eso es lo que ustedes tienen que entregar para el final de, digamos, de clases, ¿no? Y entonces hace una exposición y ustedes explican por qué planearon tal cual, ¿no? Porque en este sentido de, aunque no estoy de acuerdo, ¿no? En esta parte burocrática de ponerles tiempos a los muchachos, ¿por qué pusieron que tienen 5 minutos para pasar listas y pues se supone que ya conocemos a nuestros alumnos, ¿no? Y que debemos de tener la capacidad de poder pasar lista lo más antes posible. ¿Por qué pusieron ahí 20 minutos para revisar las tareas? Si eso no se tiene que hacer así, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido sería un proyecto también con cosas reales, ¿no? Es decir, lo mismo, en este sentido de la planeación, podría ser un proyecto final, ¿no? Y en ese sentido también dice que otras definiciones son que son modelos instruccionales, modelos de instrucción auténticos en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clases, ¿no? Este ejemplo queda muy bien, el ejemplo de la planeación, porque precisamente ustedes tendrían que planear la planeación, ¿no? Es decir,
En este sentido de que es un proyecto para final de cuatrimestre, ustedes tendrían que hacer una planeación o tendrían que hacer una tablita para ir viendo en qué momento van a ir poniendo qué cosa, ¿no? Para que no les llegue al final y no tengan la planeación, ¿no? Bien hecha o la quieran hacer de un día para otro porque no va a ser posible. ¿No? En ese sentido, tienen que planear, van a tener que implementar y después evaluar ese proyecto. En ese aspecto también es importante porque precisamente tenemos o debemos de tener esta capacidad de autoevaluación, ¿no? Em, Quizás nosotras nos daremos cuenta ya en este proceso de estar implementando los conocimientos pedagógicos en nuestra práctica educativa, ¿no? En ese momento en el que estemos en la praxis y diremos, ah, caray, esto lo vi en alguna materia y es cierto, ¿no? El alumno, sobre todo si les tocan en bachillerato, ¿no? El alumno se enoja de que tiene una baja calificación, pero en realidad no entregó sus trabajos, estaba en clase pero no participaba. En realidad, bueno, nos daremos cuenta de muchas cosas que pasan en la vida real, en la cotidianidad, en la praxis, ¿no? Dentro de la institución, que ahora como estudiantes no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, me ha pasado aún en la universidad que no están en la clase, que no están participando, ¿no? Y de repente se enojan porque tienen una baja calificación. ¿No? Pero ¿cómo justificamos esa baja calificación? Sí, o luego te dicen cosas como, bueno, pues es que usted es el profesor y usted es el que tiene el poder de poner una calificación o de quitar una calificación. Yo sí que entregué todo, yo sí que asistí, yo sí que participé, pero en la realidad, en la praxis, no fue así. ¿No? Y no somos conscientes. Y eso pasa en la universidad y me ha pasado en algunos grupos, por ejemplo, en la universidad, también en pedagogía, no en esta, pero en otros grupos. Quizás me pase más adelante con tus compañeras, pero ahorita no. Que no asisten, que no participan y que finalmente tienen una calificación reprobatoria, ¿no? Y pues se enfadan porque ellos están pagando, ¿no? Están pagando, piensan que por pagar la licenciatura entonces ya van a pasar, ¿no? Y en ese sentido, pues es una mala idea pues de esta autocrítica, ¿no? De esta autoevaluación. Nosotros deberíamos de ser conscientes en ese sentido. Y eso nos va a pasar mucho quizás si es que damos clases en el bachillerato o, bueno, eso es lo que yo puedo decir porque es lo que me pasa también en el bachillerato, pero ahí los comprendo, son jóvenes, son niños, todavía tienen ahí como perdido el rumbo de qué es lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar. En ese sentido debemos de evaluar precisamente nuestros proyectos o de autoevaluarnos, ¿no? En ese sentido. Y Muñoz y Díaz dicen que la enseñanza por proyectos consiste en el desarrollo de investigaciones escolares sobre temas que interesen a los alumnos, fomentando el aprendizaje significativo, funcionales, cooperativos y globalizados. ¿Sale? En ese sentido, los proyectos también podríamos decir que son parte de la vida real, ¿no? Y pues que precisamente nos ayudan a resolver estos inconvenientes o a planear precisamente estos proyectos que posiblemente vamos a trabajar en algún futuro, ¿no? O a entregar en algún futuro o a explicar en algún momento. Eh, bueno, algunos de los proyectos deben de tener algunos elementos, por ejemplo, la situación o problema, que puede ser en una o dos frases como precisamente que se describa el problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la planeación, realizar una planeación dentro de una institución educativa real, ¿no? Con todos los contenidos pues de la planeación, ¿no? Ese podría ser
una situación o problema, y ahí mismo va la descripción y propósito de este proyecto. También cuáles son las especificaciones del trabajo, es decir, las listas, los criterios, los estándares de calidad que el proyecto debe de cumplir, cuáles son las guías, las reglas, que son las guías de instrucción para desarrollar el proyecto, cómo va a ser el listado de los participantes del proyecto. En este caso de la planeación podría haber sido individual, ¿no? Podría haber sido individual, y eso me indica que en un proyecto puede ser tanto individual como colectivo también. Y la evaluación, ¿no? Cómo se va a valorar el trabajo de los estudiantes, es decir, de acuerdo a estas herramientas que se proporcionan para la evaluación, ¿no? Pues específicamente necesitamos como estas reglas de operación para la evaluación, ¿no? Que también se tendrían que proponer para alcanzar esa evaluación que nosotros deseamos. ¿Cuáles son los objetos de estudio con respecto a los proyectos? Pues bueno, que debe de ser centrados y dirigidos en su mayor parte por el estudiante, es decir, un proyecto lo tiene que realizar el estudiante, no es el profesor tiene que estar ahí, digamos, solamente para apoyar en ese sentido. Por ejemplo, en la tesis la tiene que hacer el estudiante, y el lector de tesis solamente tiene que estar ahí apoyando esta, eh, o siguiendo este proyecto que están haciendo ustedes, ¿no? Debe de haber, deben de estar claramente definidos, es decir, que el contenido sea significativo para los estudiantes. En este sentido de la tesis, cuando ustedes realicen la tesis, pues el contenido debe de ser significativo para ustedes. En ese sentido, el profesor o la profesora no tendría por qué influir en el documento de tesis que ustedes están haciendo. Eso es lo que pasa en muchas tesis, ¿no? Que el profesor que les está leyendo quizás no sabe mucho del tema, y entonces los empuja a otro tema que él sí sabe y que ustedes no querían tratar, ¿no? En ese sentido, eh, debe de ser significativo para los estudiantes. Bueno, otro es que es sensible a la cultura local, cercanos a su entorno. Los objetivos deben de ser específicos, reflexivo, autoevaluable, ¿no? Y en ese sentido, el aprendizaje basado por proyectos, ¿no? Bueno, este debe de tener, debe de ser también un aprendizaje constructivista, estructurado, ¿no? El resultado, como lo habíamos dicho, tiene que ser valioso para los alumnos. Debe de haber un inicio, actividades iniciales de lo individual o de los equipos. La implementación del proyecto, es decir, que los estudiantes puedan completar las tareas, las metas, ¿no? En este sentido secuencial, para llegar precisamente a una conclusión de la perspectiva con respecto a los estudiantes dentro de esta revisión final, y una conclusión por parte del profesor, ¿no? Y bueno, no sé si tengas alguna pregunta ahí con respecto a aprendizaje por proyectos, que es finalmente muy parecido al el aprendizaje basado en problemas. No sé si tengas alguna. No, pues no, porque realmente se relacionan. ¿Es correcto? Sí, realmente se relacionan. Bueno, y ya nada más con respecto así rapidito, el aprendizaje de estudio de casos. Es muy parecido al aprendizaje, bueno, a los aprendizajes anteriores, solamente que aquí es como en derecho, ¿no? Un caso, ¿no? Es decir, que se constituye mediante una investigación del fenómeno que se va a estudiar, ¿no?
se aplica una metodología de estudio de caso, ¿no? Resaltando la importancia del foco de investigación, ¿no? Em, se realizan algunas preguntas del estudio o en este sentido se trabaja con dos preguntas principales, el cómo y por qué, en este sentido de el estudio de caso, ¿no? Y que precisamente el análisis de los datos no produce nunca, no se produce nunca a partir del vacío, sino que hay un caso específico, ¿no? Bueno, en general tiene que ver con estas investigaciones, ¿no? Por un tema específico, ¿no? Podríamos hacer un estudio de caso, por ejemplo, en lo pedagógico. De repente un niño viene golpeado, ¿no? Viene golpeado a la escuela y entonces tenemos un caso real, un caso evidente. Obviamente nosotros no podemos inferir nada. Quizás se cayó, quizás no, pero conocemos quizás de oídas que el papá o la mamá es muy, digamos, agresivo y posiblemente le pegó al niño. Entonces nosotros hacemos un estudio de caso, hacemos ciertas investigaciones, ¿no? Que nos va a permitir llegar con la solución y tomar precisamente una determinación con respecto a qué es lo que se va a hacer. En ese sentido, Jean distingue tres tipos de objetivos diferentes: el exploratorio, el descriptivo y el explicativo, ¿no? El exploratorio es el que se usan las preguntas de investigación, el descriptivo es donde precisamente se intenta describir este caso particular y el explicativo es donde se explica por qué pasa tal o cual cosa, ¿no? En este ejemplo que pongo es posiblemente podríamos hacer este tipo de investigación, ¿no? Con respecto a un caso específico, ¿no? En ese sentido, bueno, el estudio de caso. Le vamos a dejar ahí, no sé si tengas alguna pregunta o algo que comentar de manera general, final. Pues no, porque como le mencionaba hace rato, pues se relacionan, porque pues todas buscan la manera de hacer investigaciones claras y bien definidas Ok, para pues al aprendizaje de los estudiantes. ok, bueno, pues entonces em, le vamos a dejar ahí. Espero que, bueno, de hecho, como te había comentado, leí, bueno, no leí, vi tu explicación en los videos y me pareció que, pues precisamente eso, que ya habías comprendido de alguna manera más claramente estos modelos. Em, bueno, le vamos a dejar aquí, vamos a compartir la tarea de de la siguiente clase, que ya va a ser también una de nuestras penúltimas clases. Y la tarea sería la 4.1. Estaríamos en la sesión 10, 4.1, que son los criterios de evaluación del aprendizaje. ¿Sale? Los criterios de evaluación del aprendizaje. Y aquí me van a realizar, bueno, te iba a decir me vas a realizar, pero nada más estás tú, pero de aquí me van a realizar una infografía. Busquen un programita, por ahí me mencionaron algo de Canvas, que permite hacer infografías. Yo la verdad no lo he usado, pero o cualquier otro programa que ustedes tengan o que ustedes puedan usar, digamos, para, para precisamente, pues eso, ¿no? Hacer esta infografía para la siguiente clase. Les voy a enviar dos lecturitas, son relativamente pequeñas.
Entonces, se las envío en un momentito y eso sería todo por la clase. Espero que en la próxima clase ya estén tus demás compañeras o la mayoría, ¿no? Pues nos vemos en la siguiente clase. Tengas un bonito día, buen provechito y nos saludamos más al ratito en este mismo enlace, ¿sale? Sí, gracias. Órale, bonito día.